Listo. Entonces, después de la creación de Bolivia, este, Simón Bolívar lo sale del Perú y para nunca más regresar y quiere formar la Confederación de los Andes, el cual este proyecto de unir todos los países del cual él había libertado y que todo que pertenecía a lo que es parte del Ande, que sea un solo consolidado, esto no fue visto bien por los demás países, sobre todo Estados Unidos y México, y al final este proyecto decae. Entonces, Bolívar muere y en el Perú lo que queda es una nueva república que comienza en crisis, ¿no? El Perú, al comienzo de siendo una república joven, al igual que todos los demás países, comienza en crisis, ¿no? Y los primeros presidentes, obviamente, actos de corrupción, son los militares que se hicieron con la victoria de la independencia, gobernaron, ¿no? Pero, y luego vino lo que es el primer militarismo, ¿no? Y ahora, después con ello, la Confederación Perú-Boliviana. La Confederación Perú-Boliviana solamente duró 3 años, si recordarán lo que vimos en el tema pasado. Solamente duró 3 años, benefició un poco al Perú, no benefició a Bolivia mucho, según económicamente hablando, pero para términos bolivianos hubo un avance de lo que era su república, ¿no? No prosperó la Confederación Perú-Boliviana porque se dividió, en vez de unir y hacer un solo consolidado, supuestamente era el objetivo, se dividió en tres partes, ¿no? El norperuano, surperuano y Bolivia. Esas tres regiones iba a ser de la Confederación Perú-Boliviana. Entonces fracasa esta confederación y el Perú entra a unas nuevas elecciones en la cual es ganador Agustín Gamarra. Nuevamente, Agustín Gamarra obtiene la presidencia y aquí sí comienza el segundo gobierno de Agustín Gamarra, justamente es el tema del día de hoy. Entonces, una vez que ya la Confederación Perú-Boliviana se decayó, las tropas chilenas salieron de territorio peruano, y Obregoso es desterrado y también Santa Cruz, ¿no? Por los mismos bolivianos que inicialmente lo habían tomado como héroe, como presidente de Bolivia, como libertador de Bolivia, porque gracias a las gestiones que hizo Santa Cruz frente a Bolívar, Bolivia, el Alto Perú, se independiza del Perú y se, se pone el nombre de República de Bolívar, luego Bolivia, ¿no? Inicialmente él hizo la constitución y con el proyecto de la Confederación Perú-Boliviana fue su decadencia de Santa Cruz. Santa Cruz es declarado traidor de Bolivia y lo expulsan de Bolivia, ¿no? Entonces Santa Cruz se retira de tanto de Bolivia, se refugia en Perú, el tema de la Confederación le sigue pesando y se va también del Perú. Entonces, y así comienza el segundo gobierno de Agustín Gamarra. Este gobierno de Agustín Gamarra, a diferencia del primero, es de régimen autoritario, de un régimen castrista o castrense, vamos a decir así. Él es un militar ganador de la independencia, estuvo en Ayacucho, estuvo en Junín, y este militar en este segundo gobierno ya quiere impulsar justamente eh, una, 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 un gobierno de tipo autoritario. Pero dentro de su política de tipo autoritario, él da de otra manera, da un nombre especial a este gobierno, este segundo gobierno, para poder justamente tapar el tema del autoritarismo. Este segundo gobierno de Agustín Gamarra se le denomina la restauración. Él se autoproclama restaurador del Perú, él es el presidente restaurador del Perú. Y como tengo que restaurar el Perú desde esta crisis que está yendo, tengo que poner mano dura, indica Agustín Gamarra. Y por eso comienza un gobierno de tipo autoritario, pero le denominó la restauración, el gobierno de la restauración. Este periodo en el cual gobierna Agustín Gamarra va desde 1839 a 1841, solamente 2 años duró este segundo gobierno, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué tan poco, vamos a ver qué acontecimiento dio para que solamente se tuviera 2 años de gobierno, prácticamente, un poco más de 2 años. Eh,
al comenzar este gobierno, rápidamente hizo disposiciones muy cambiantes para la constitución de la época. Él pasó él indica en uno de sus primeros argumentos de cambio de constitución, es de que el periodo de 4 años que iba a gobernar cada presidente pase a ser 6 años, ¿no? Actualmente, ¿cuánto es? De 5 años, ¿no? Pero en aquel entonces, al comienzo, era de 4 años. Cada presidente gobernaba solamente 4 años. Agustín Gamarra lo aumenta a 6, ¿sí? A 6 los años de ello, ¿no? Algo que sí hizo bien, vamos a decirlo así, una obra o un dictamen político que hizo, vamos a decirlo, visto como bueno, es de que a los hombres nacidos en el Perú, después justamente del 28 de julio, reconoce que son ciudadanos peruanos y les da ciertos privilegios, ¿correcto? Entonces, eso también fue un reconocimiento para ello, ¿no? Aparte que los 6 años también promulgó lo que es la vacancia presidencial, ¿sí? Fue uno de los primeros dictámenes de la historia en el cual aparece el término, ¿no? La vacancia presidencial. Y lo hace por tres motivos, ¿no? Por muerte, por, por incapacidad o por alguna enfermedad o por traición o algo, un acto en contra de lo que es el gobierno, ¿no? Entonces, por eso sucede la vacancia presidencial, según lo que dictamina Agustín Gamarra, ¿no? En el término educación, él funda lo que es actualmente el Colegio Guadalupe, que actualmente sigue vigente, el Colegio Guadalupe, y justamente instaura lo que es la alfabetización de todo el Perú. Inicia las acciones para que el Perú se alfabetice, ¿no? ¿Para qué? El objetivo de Agustín Gamarra en el caso de la alfabetización era que si los ciudadanos saben leer, escribir, tienen que también saber que su forma de pago es a través de los impuestos, entonces a través del Estado, porque se le está dando educación de forma gratuita, pero ellos también tienen que pagar un impuesto, ¿no? Entre comillas, no era tan gratuito como digamos, ese era el objetivo de Gamarra. Pero, chicos, en lo interno, el gobierno de Gamarra, ¿por qué dura poco? Porque, obviamente, al igual que al inicio de la República, todos estaban con ansia de poder. El general Vivanco, enemigo acérrimo de Agustín Gamarra, que ya lo habíamos nombrado en el tema anterior, comienza una revolución. En Arequipa se levanta en armas el coronel Ignacio Vivanco para poder dar en contra del gobierno de Agustín Gamarra. Vivanco eh, se autoproclama como presidente, ¿no? Él se autoproclama, se genera rebelde y se autoproclama como nuevo presidente del Perú. Esto obviamente no es reconocido, no es oficial, él solamente hace un levantamiento en armas, pero esto ya era indicio de que iba a haber ciertos conflictos internos y muy duros en el gobierno de este segundo gobierno de Agustín Gamarra, ¿no? Eh, Vivanco se declara, ¿no? Como presidente, ¿no? Pero bajo el tema de jefe supremo, con el título de regenerador. Él va a regenerar el gobierno, ¿no? Acusa a Agustín Gamarra de que es un traidor y que más bien gracias al impulso del gobierno chileno, él llegó al poder. Eso es lo que acusa Vivanco a Agustín Gamarra, ¿no? Otro que se subleva en este interino es Ramón Castilla, ¿no? Que era ministro de guerra de Agustín Gamarra. Ramón Castilla es justamente, se subleva posteriormente, ¿no? Pero inicialmente, como no es nombrado por Gamarra, repele lo que es el ataque de Vivanco, pero luego Ramón Castilla se subleva contra Agustín Gamarra, ¿no? Pero en esta primera instancia, Vivanco se subleva en Arequipa y Ramón Castilla se enfrenta a Agustín, perdón, a lo que es Vivanco y lo que es la batalla de Cachamarca, este, justamente es derrotado Ramón Castilla. Luego hay un segundo enfrentamiento en Cuevillas y Ramón Castilla gana esto en esta segunda ocasión. Entonces, primero, Ramón Castilla se enfrenta a Vivanco, pierde en Cachamarca y luego
un par de meses después se enfrenta nuevamente en Cuevillas y gana. Y esta victoria es abrumadora a tal punto que hace que Ignacio de Vivanco es desterrado y se exilia a Bolivia. Vivanco es expulsado del Perú y este se queda en Bolivia. Posteriormente, Vivanco quiere hacer conspiraciones contra el Perú y luego es asesinado y muere en Bolivia, ¿no? Se enteran de las posibles conspiraciones contra Agustín Gamarra y posteriormente es muerto Vivanco en Bolivia. Al hacer estas asociaciones Vivanco desde Bolivia, hacen justamente despertar al ejército boliviano, ¿no? Entonces Bolivia empieza a invadir, justamente a invadir Perú. Bolivia empieza la invasión a Perú, justamente, y eh, el general Juan Velasco, en este interino, se enfrenta a lo que son las tropas bolivianas de lo que es el general Vallivian, ¿no? Y justamente este general Vallivian es conocido por sus métodos subversivos de lo que es guerra de guerrillas. Ante la amenaza ante la amenaza de todo este enfrentamiento entre Perú y Bolivia, en aquel entonces, justamente Bolivia se produce una especie de lo que es conciencia nacional porque ven a Perú como un enemigo grande y posiblemente el hacer la invasión a Perú les puede costar caro, ¿no? Que la reacción de Perú sea abrumadora y pueda justamente esto conllevar, conllevar a que Bolivia pueda desaparecer. En, en lo que es Ingavi, Ingavi, sucede una lucha, una pugna por él justamente para ver cómo se desarrollaba este suceso de que si Bolivia invadía o no Perú, o que Perú justamente agobiaba a todo este ejército boliviano. Este enfrentamiento se lleva en Viacha, cerca de lo que es la región de Ingavi, y aquí sucede un hecho lamentable, ¿no? Aquí asesinan a lo que es Agustín Gamarra. Es por eso que dura solamente 2 años el gobierno en esta pugna, porque ya Bolivia le había declarado la guerra a Perú. Agustín Gamarra asiste a la batalla junto con Ramón Castilla. Ramón Castilla es capturado en esta batalla, no lo matan, solamente es capturado, posteriormente se sabe que huye, y Gamarra es asesinado en esta batalla de Ingavi. Se firma luego un tratado, ¿no? Un tratado para poder establecer ello, pero tras la muerte de Gamarra, ¿no? Y Perú logró llegar a Bolivia, en este caso a La Paz, pero en esta batalla es derrotado y Perú tiene que retirarse, ¿no? El hecho lamentable, como les indiqué, es la muerte de Agustín Gamarra y la captura de Ramón Castilla en el noviembre de 1841. Una vez muerto Gamarra, las tropas peruanas se retiran y Bolivia no hace mayor aspaviento para invadir Perú. Vamos a decirlo, se queda tranquilo, pero en el Perú, al morir Gamarra, el Perú se queda sin presidente. Entonces comienza justamente una crisis en el Perú, crisis política, ya que no hay un presidente. El gobierno es asumido por el Congreso hasta nombrar un nuevo presidente. Y y se da enfrentamientos entre los militares en esta guerra civil interna que se da entre militares que quieren asumir el poder. El, el, este, el Congreso tiene que llamar a elecciones lo más pronto posible y los enfrentamientos que se dan entre estos caudillos, estos militares, se le conoce a este periodo, después de la muerte de Gamarra, como la anarquía militar, que es el enfrentamiento entre militares que quieren pugnar por el poder para obtener la presidencia del Perú. Entre ellos, los principales están caudillos como
Ramón Castilla, entre lo más importantes. Francisco de Vidal, otros personajes, también está Rufino Turrico, San Román, Máximo San Román, Francisco San Román, entre otros personajes que son militares que están pugnando por el poder. La anarquía militar comienza con la muerte de Gamarra y termina con el gobierno, con la asunción del gobierno de Ramón Castilla. Durante ese periodo, Ramón Castilla pugnó por el poder, pero recién al final se da este suceso y dando fin a lo que es la anarquía militar en el Perú. Dura aproximadamente unos 10 años esta anarquía militar. ¿Ok? Entonces, la anarquía militar viene a ser justamente la guerra civil o sea, guerra interna, guerra entre mismos peruanos, entre militares que quieren pugnar por el poder, ¿no? Es justamente ese término que se le da. ¿Por qué hay mucho desorden en el país? Primero murió Gamarra y luego nuevamente Bolivia, al ver esta situación de crisis política, quiere invadir nuevamente Perú. Por eso hay una situación externa que es la amenaza boliviana, ¿no? A la muerte de Gamarra estaba encargado del gobierno el presidente del Consejo, del Congreso, como es de costumbre y que actualmente se da, ¿no? Cuando un presidente no está en labores, el presidente del Congreso asume justamente esa función. En este caso, Manuel Menéndez estaba al mando, ¿no? Y toma una decisión, Manuel Menéndez, decide que tenemos que enfrentarnos contra Bolivia, ya que hay una invasión latente, hay una amenaza inminente de que Bolivia quiere invadir, ya que Gamarra está muerto. A pesar de que Manuel Menéndez es el nuevo presidente, interino en este caso, él se va justamente a la batalla contra Bolivia. Pero Bolivia está más ordenado que Perú e invade justamente territorios de Puno, Tacna, Arica, Tarapacá, Hilo, Moquegua, prácticamente todo el sur del Perú está invadido por Bolivia. El enfrentamiento que se hace Manuel Menéndez se dice que hace un pacto bajo la mesa con autoridades bolivianas, lo cual conllevó a un tratado de paz, ¿sí? A un tratado de paz, y este tratado de paz es el Tratado de Paz de Puno, con lo cual se pone fin a la guerra, el enfrentamiento entre Perú y Bolivia, ¿no? Es el último enfrentamiento que se tiene entre peruanos y bolivianos. Ya posteriormente más adelante sucede otro enfrentamiento que conlleva la participación de Perú con Bolivia contra Chile, ¿no? Ya eso es la guerra del Pacífico, eso lo vamos a ver más adelante. Pero el Tratado de Puno es lo que da la paz definitiva entre Bolivia y Perú. Ya no hay aquí más adelante más enfrentamientos entre estas dos naciones. ¿Ya? Entonces voy a resaltar acá, el Tratado de Puno es el que nos da la paz, vamos a decirlo así, entre Bolivia y Perú. Al haber un desgobierno, bueno, la parte política, el desgobierno, ya que a pesar de que Meléndez era el presidente interino, eh, se da nuevamente bastantes enfrentamientos civiles para llegar al poder de, de la presidencia del Perú. ¿Sí? Gracias. Y suceden varios caudillos, varios enfrentamientos entre militares. Uno de los primeros fue Gutiérrez de la Fuente. Acá vamos a ver una trayectoria de ello. A ver, el primero fue Gutiérrez de la Fuente en Cusco. Luego hubo otros militares, Francisco Vidal, también enfrentamientos. El presidente del Congreso, Menéndez, huye a Chile. Y aquí comienza justamente un complot de Chile contra Perú. Varias autoridades peruanas, Menéndez sobre todo, llega a Chile y justamente se reúne con los gobernantes chilenos y empiezan a hacer un complot contra el Perú. Chile quiere invadir tierras peruanas, ¿no? Y se prepara, hace un proyecto armamentista. Acá comienza el proyecto de armamentista y el proyecto geopolítico de Chile para invadir no solamente Bolivia, sino también Perú. En aquel entonces, Bolivia estaba entre Perú y Chile, ¿no? Bolivia tenía salida al mar, ¿sí? Todo lo que era Tarapacá, la parte de Arica, vamos a decirlo así,
Para el sur era Bolivia y recién venía Chile. Entonces, Chile quiere obtener esas tierras ricas en ello, Tarapacá, y luego parte también del Perú, Arica, principalmente, que son tierras ricas en minerales. Así que Chile comienza el proyecto de expansión, ¿sí? Su proyecto. En aquel entonces todavía no invade ninguno de los territorios, pero ya comienza a prepararse con información traída de Perú, ¿no? Menéndez es uno de los que le brinda información a Chile de cómo estaba la situación y empieza a prepararse. Muchos, luego de ahí, en el Perú se sigue habiendo crisis, se sigue habiendo enfrentamientos. Miguel de San Román y Crisóstomo Torrico se enfrentan entre ellos para tener el poder y justamente sucede un general entre ellos que logra derrotar a varios de ellos y justamente es Manuel Ignacio de Viván, desde Arequipa, ¿no? Y justamente acá sucede lo que se le llama el directorio de Vivanco. Vivanco se pronuncia, se proclama supremo director del Perú, ya que él gana las batallas contra lo que es San Román, contra Torrico, gana las batallas y Vivanco se pronuncia en Arequipa, perdón, en Lima, cuando ingresa a Lima, victorioso él, y se proclama supremo director del Perú. Este gobierno de Vivanco se considera un gobierno justamente de tipo también muy autoritario, ¿sí? Y a él no le gustaba que le llamaran presidente, sino director. Por eso él se proclama supremo director del Perú. Adoptó una doctrina muy castrense, muy castrista, como se dice, muy dura, y él quería que más bien le rindieran juramento y obediencia. Él pidió que todos los funcionarios, todos los militares se agacharan ante él para rendirle juramento y obediencia, ¿no? Obviamente que esto no fue buen visto por las autoridades y muchos no hicieron caso ante ello. Ante esto, ante esta, ante este suceso de exigencia, de obediencia de todas las autoridades del Perú ante Manuel Ignacio de Vivanco, suceden dos sublevaciones de otros dos militares, en Moquegua del general Domingo Nieto y en Tacna del general Ramón Castilla. Domingo Nieto y Ramón Castilla se enfrentan a Vivanco, logran justamente derrotarlo posteriormente y luego queda el enfrentamiento entre Domingo Nieto y Ramón Castilla, ganando posteriormente Ramón Castilla. Antes de que lleguemos a lo que es Ramón Castilla, sucede lo que se le conoce como la Semana Magna. Y Domingo Elías, el prefecto de Lima, Domingo Elías, al ver tanta tiranía de parte de Vivanco, se subleva justamente contra Vivanco en Lima y en el pueblo limeño se prepara para enfrentarse a Vivanco. Esto dura justamente 7 días y a esta semana se le conoce como la Semana Magna. Es la preparación de la población limeña que apoya a Domingo Elías en contra de Vivanco, ¿sí? Eh, se estaba preparando para enfrentarse a Vivanco, pero este enfrentamiento entre Domingo Elías y Vivanco no sucede, ya que Vivanco sale a los pocos días a enfrentarse a Ramón Castilla. Justo junto con Domingo Nieto, Ramón Castilla se enfrentan a lo que es Vivanco y el ejército, más que todo de Ramón Castilla, logra derrotar a Vivanco justamente en lo que es Arequipa, ¿no? Vivanco, al ser derrotado, es expulsado del Perú. Ramón Castilla le indica, pide la expulsión, ¿no? Bueno, pero primero pide una cosa, pide la ejecución de Vivanco por traición a la patria, pero no lo aprueban y es exiliado Vivanco. Lo mandan a Ecuador en este caso. Se exilia a Ecuador. Muy bien. Y Ramón Castilla
entrega nuevamente el mando a Menéndez para luego convocar elecciones y posteriormente Ramón Castilla es elegido presidente del Perú, en el cual comienza el primer gobierno de Ramón Castilla. Y justo ese suceso pone fin a lo que es la anarquía militar. Pero acá, acá vendría un detalle. Pero si Ramón Castilla también es un militar, entonces el primer gobierno de Ramón Castilla también sería parte de la anarquía militar. No es así, chicos, porque recuerden que la anarquía es el enfrentamiento, guerras civiles. En el primer gobierno de Ramón Castilla no hubo guerras civiles de militares. Hubo enfrentamientos internos, sí, por ahí, pero eran civiles. En este caso, el enfrentamiento militar se llama justamente la anarquía. Pero en el enfrentamiento civil, no, más que todo son motines y todo ello. Por lo tanto, hasta que asume el poder Ramón Castilla, a pesar que es un militar, es justamente el fin de la anarquía militar en el Perú, ¿sí? Una de las primeras anarquías militares en el Perú. Y así justamente termina este suceso que es justamente denominado la anarquía, con la asunción, primero con la muerte de Agustín Gamarra y luego la asunción del poder de Ramón Castilla, ¿no? Cuando empieza su gobierno hasta ahí, termina lo que es la anarquía militar. Muy bien, vamos a responder las preguntas, por favor. Sí, chicos, activen su micrófono, ¿sí? Y por favor, a ver acá, para tomar asistencia, Rosita, voy a cambiar tu nombre, ¿ya? Rosita, Rosa Guamán, ¿no? Ya está. Muy bien, voy a tomar asistencia, por favor, y comenzamos con las preguntas. Muy bien, vamos a comenzar con las preguntas. A ver, por favor, vayan viendo mientras paso la asistencia. Se da constancia de 10 participantes, 9 asistentes, Desiree, Dulce, Eduardo, Emilio, Rey, Ileison, Naomi, Rosa, Soule y Valeria. Muy bien, se deja constancia de ello. Primera pregunta, bueno, está fácil. Agustín Gamarra muere ¿en qué batalla? ¿Quién me dice? Emilio Portocarrero dice la B, en Ingavi. Muere en lo que es La Paz, ¿sí? Cerca de una región, y la región se llama Ingavi. Muy bien. Acá. La letra B, Ingavi. Gaby, Ingavi. Gaby, por favor. Sí, sí. Sí, Lexon, muy bien, Lexon. Gaby. Emilio y el Lexon contestaron. La 2 dice, mientras el gobierno de Menéndez se enfrentaba a los bolivianos, ¿qué otro país tuvo la intención de invadirnos? Bueno, está fácil la respuesta también. ¿Quién es el otro país que Ecuador, empezó a armarse armamentistamente para posteriormente Ecuador, invadirnos? Luego, años después. Ecuador, No, Ecuador. no. Por el sur, es uno del sur. Ecuador no. ¿Qué otro país tuvo la intención de invadirnos? Tuvo una intención, no lo hizo todavía, pero tuvo esa intención. No, nuestro enemigo del sur, Chile empieza, a ver, Menéndez, Ah, sí, cuando sí, es sí. expulsado, luego posteriormente se va a Chile y justamente le da ese proyecto para, le da mucha información. ¿Ah? Chile, muy bien, Saúl. Ok, igual participaron Emilio y Lexon, también participó, ¿quién más me participó por acá? Desiree también, creo. Ujú. ¿Sí? Muy bien. 3. Tras la muerte de Gamarra, la presidencia recayó sobre, bueno, está fácil, ¿quién tomó la presidencia? El presidente del Congreso. ¿Cómo se llamó? Su apellido, Menéndez. ¿Entiendes? Menéndez. Ajá. Mm. ¿Arica es parte del Perú? Sí, para el entonces Arica seguía siendo parte del Perú y Lexo. ¿Ah? Arica seguía siendo parte del Perú. Muy bien. 4. La denominación restauración es indicada por, ajá, ¿quién indicó que su gobierno era de restauración, pero a pesar de haber dicho eso, igual era un gobierno autoritario, justo al comienzo? Ajá, muy bien deciré, Agustín Gamarra, él se llamó el restaurador del Perú, pero al final solamente quizás acciones buenas, la creación del colegio,
Guadalupe, la alfabetización del gobierno, del país, pero más que eso, no hubo mayores avances. Al final solamente vivió 2 años nomás en el gobierno, ya que murió en la batalla de Ingavi, ¿no? Muy bien. Entonces la uno la B, la 2 la D, la 3 la C, 4 la D. 5. El directorio, que fue un breve, suntuoso y duro gobierno, ¿quién lo estableció? ¿Quién fue el que se llamó el director del Perú? Fue breve, fue unos meses, pero en ese meses fue castrante este presidente, este militar, que se sublevó en Arequipa, que se llamó el director, el jefe, el supremo director, se llamó, se hizo autodenominar. ¿Mm? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se hizo dominar? A ver, chicos, Dulce, Emilio, Eduardo, Valeria. ¿Cuál serían las 5? El directorio, así se llamó a este periodo, es porque el presidente que asumió este militar se autodenominó el jefe supremo director o supremo director del Perú. ¿Quién es él? Que posteriormente lo mandan a Ecuador, obviamente. No, Menéndez era el presidente del Perú después de Menéndez. Ignacio de Vivanco, chicos, Ignacio de Vivanco, ¿sí? No te preocupes, Saúl, no te preocupes. Ignacio de Vivanco, ¿sí? Ignacio de Vivanco, o Ignacio Vivanco, como quieran llamarlo. Ese es el directorio, ese periodo se llama eso, acá está, miren. El directorio de Vivanco, ¿sí? Acá está. Él se hace llamar él es con el título directorio, debido a que asumió el cargo con el título de Supremo Director del Perú. A este periodo se denomina el directorio por esto. Él se autonombra, autoproclama Supremo Director del Perú. Listo. Pregunta número 6. Entonces la 5 es las letras C. Marquen por favor. 6. Vivanco fue derrotado por Ramón Castilla ¿en qué batalla? Convocándose luego a las elecciones y saliendo electo como La Palma, profe, disculpe. ¿ah? El día de hoy La que Palma. ustedes son clientes. La Palma. A ver, estamos por acá. Acá. Dice, el enfrentamiento que tuvo con Castilla en Rojas de Carmen Alto. Alto, Arequipa, luego el cual Vivanco salió. En Carmen Alto es donde justamente derrota Ramón Castilla a Vivanco en Arequipa. Carmen Alto. ¿Ya? Carmen Alto, la letra B. Muy bien. No se preocupen, chicos, ya recuerden que su participación es importante, muy al margen de que la respuesta sea correcta o no. 7. El pueblo limeño se preparó para enfrentar a Vivanco. A este momento, ¿cómo se le conoció? Son 7 días. ¿Cómo se le conoció? Nunca sucedió el enfrentamiento, pero se prepararon. A este suceso se le llamó como la, Semana Magna. la Semana Magna. Muy bien. Magna. ¿Sí? La Semana Magna. Muy bien, deciré. 8. Ministro de Guerra de Agustín Gamarra, del segundo gobierno de Gamarra, el cual posteriormente, al final, tras la muerte de Gamarra, se enfrenta contra Vivanco y gana las elecciones y es el que pone fin a lo que es la etapa de la monarquía, no, perdón, lo que pone fin a este periodo de la anarquía militar. ¿Quién es? El que era militar, ministro de guerra de Agustín Gamarra. Es Ramón Castilla. Ramón Castilla era su ministro de guerra. Se enfrenta primero a Vivanco, lo derrota, luego convoca elecciones y él es nuevo presidente de Castilla. Esto tras la muerte de Agustín Gamarra, ¿no? 9. Dice acá, se le conoce como anarquía militar al periodo Gobernado por el caos político y de gobierno militar. gobernado por el caos político y desgobierno militar. Muy bien, la letra B, muy bien. ¿Deciré? ¿Deciré? ¿Sí? ¿Sí? Deciré. Y por último, el Tratado de Puno dio fin a las instituciones de Perú sobre quién se enfrentó y el Tratado de Puno fue la paz entre estos dos países, Perú y
Bolivia. Perú y Bolivia. Ojo, el Tratado de Puno pone fin al enfrentamiento entre Perú y Bolivia. ¿Ya? Acuérdense de eso. Muy bien, chicos, la actividad de extensión, cuatro preguntas bien sencillas, como pueden ver, y la actividad de evaluación es este texto y las cuatro preguntas con respecto a este texto. Investigar también en caso que de repente vean, no vean ustedes, encuentren algunas respuestas según sea la pregunta. Pero prácticamente todo está aquí en este pequeño discurso que da Bartolomé Herrera en el funeral de Agustín Gamarra, ¿no? Justamente eh, Agustín Gamarra, a pesar que tuvo este gobierno autoritario, 2 años nomás, muere trágicamente en esta batalla en el Alto Perú, en La Paz, ¿no? Bolivia, y justamente Bartolomé Herrera es el que da el discurso funerario, ¿no? En las exequias de Agustín Gamarra. Ok, chicos, entonces me mandan esto al grupo de tareas, deciré como alumno nuevo, entonces voy a enviar al grupo de tareas en el cual tienen que enviarlo, así que espero sus evaluaciones y sus tareas respectivas. Ok, chicos, cualquier cosa estoy enviándolo al grupo los detalles, no se preocupen de ello. Ok, chicos, nos estamos viendo. Gracias por su